Buen día a todas y todos, gracias por estar aquí. Pues es un gusto, básicamente no me quiero retrasar más en la presentación porque siempre nos ganan los tiempos, pero sobre todo me gustaría agradecer su presencia y su interés en el libro que se presenta el día de hoy. Bueno, yo soy Verónica Rodríguez, soy coordinadora del posgrado en Desarrollo Rural y en esta ocasión me complace mucho tener a un invitado que ha estado acompañándonos también durante mucho tiempo ya en el posgrado, ha sido egresado de maestría, también de doctorado, y justamente hoy también se acerca a presentarnos una obra que ha sido fruto de su trabajo colectivo. Ustedes sabrán que el posgrado en Desarrollo Rural tiene una beta importante que es colaborar con diferentes grupos en el campo mexicano, pueblos indígenas, y también, sobre todo, pues, sociedad civil. Es especialmente en este marco, sobre todo en el marco de los 40 años que cumple el posgrado en Desarrollo Rural, que hemos preparado una serie de actividades, presentaciones del libro, conferencias, eventos que tienen que ver justamente con poner los temas urgentes del campo en discusión y sobre todo en difusión de muchos de los trabajos que siguen teniendo continuidad hoy en día. Nos acompaña también la coordinadora del tronco divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, donde por supuesto se puede inscribir esta actividad porque justamente tanto en los módulos de México, Historia y Sociedad se toca el tema de la guerrilla en México y la guerra sucia. Probablemente a estas alturas, ya en la semana 7, estamos un poquito desfasados un poco de ese tiempo, pero vale la pena también la presentación de este libro para ilustrar a detalle parte de este movimiento que tuvo una fase importante en México de los años, ¿no?, desde los 40 hasta prácticamente los años 80. Bueno, ya hablarán al respecto nuestros panelistas, pero bueno, me da mucho gusto acompañar hoy la presentación justamente de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento desde la trinchera, el Partido de los Pobres, que es el título que nos llama hoy, que nos convoca hoy para hablar en torno de él. Nos acompaña Pedro Martínez Gómez, autor del libro, y también nos acompaña la doctora Teresa Rodríguez de la Vega, que va a ser la comentarista de este título, así como David Cilia Olmos, evidentemente que es el motivo que nos convoca a llamar a esta presentación del libro. Recuerden, la universidad, por lo menos desde el posgrado en Desarrollo Rural y desde la coordinación del tronco divisional de Ciencias Sociales, nos parece un espacio relevante para justamente presentar el trabajo de todas y todos quienes colaboramos de una manera u otra en el ámbito académico. Pues sin más, yo les doy la bienvenida y les agradezco mucho su presencia. Entonces, ¿comenzamos contigo, David, o pasamos directamente al autor? Pasamos la proyección. Gracias. Bueno, pues sin más, le vamos a dar la palabra a la doctora Teresa Rodríguez de la Vega Cuéllar. Por favor, doctora, si nos cuenta un poco de su trayectoria y también su participación sobre el libro. Hola, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, David, que me extendió la invitación del posgrado en Desarrollo Rural, un programa al que yo le tengo mucho cariño, muy de lejitos. Nunca he trabajado académicamente en él, pero ha estado lleno de personas a las que les tengo todos mis afectos bien puestos, así que bueno, estoy muy contenta de venir a compartir un ratito con ustedes y mucho más contenta de venir a compartir algunas anotaciones que hice pretexto de la lectura de este texto que vamos a presentar hoy de Pedro Martínez Gómez, alias Manuel, que me parece que es un material bien interesante, que nos da mucho para que pensar y que además es de una generosidad inmensa. Este es un libro escrito con muchísima generosidad. No regateo nada, no le ha de haber regateado un solo segundo a la escritura, a pensar qué poner, a pensar qué no poner, las presencias, las ausencias, elegir en esa vasta y prodigiosa memoria las cosas que valía la pena contar.
de verdad un esfuerzo súper generoso que creo que debemos agradecer y que para un espacio como el posgrado en desarrollo rural es verdaderamente valiosísimo. Me voy a empezar disculpando con Pedro porque en el texto varias veces se manifiesta como… no molesto, pero sí como desencantado de que la gente no traiga un escrito que después quede como para que después la gente pueda leerlo. Y entonces decía, Lucio siempre llegaba con sus notas todas desordenadas y pues yo traje notas, las intenté ordenar lo más posible, así que primero que nada me disculpo por no traer un escrito y por caer en eso de las anotaciones desordenadas. Dicho lo cual… pues quisiera hacer como algunos apuntes, los organicé en 4 grandes rubros, me detendré sobre todo en el primero, así que cuando vaya acabando el primero no crean que esto va a durar 2 horas, porque solo el primero es largo. De este recorrido que empieza pues en Atoyac, en Guerrero, con esta movilización en torno a temas estrictamente educativos, pero que muy pronto recobró unas dimensiones políticas que abrazaron a muchos otros sectores y cuya extensión pues todavía hoy tenemos que seguir evaluando, ¿no? Entonces esta trayectoria que empieza en 1967 en Atoyac y termina en el 74, sí, con la muerte en combate de Lucio Cabañas, sí, con la salida de Pedro del Partido de los Pobres, y pasa por muchos lugares, ¿no? Desde Guerrero se van a Mazatlán, luego regresan a la Ciudad de México. Es un recorrido muy rico en tiempo, también muy rico en despliegue territorial, pero sobre todo muy rico en memoria. Es un texto que perfectamente podría servir para hacer un guión de una película porque te describe todo con tal nitidez que hasta te imaginas, yo en algún momento me imaginé a qué sabía la palma que descubrieron era comestible y que cruda era horrible, pero que después descubrieron muy hambrientos, cocinada sabía un poco menos peor. Ese tipo de detalles que habla, reitero, de mucha generosidad en la escritura, pero también de una memoria prodigiosa que yo no me imagino y que tal vez atribuyo algún nutriente de la palma porque es impresionante que te acuerdes de tantísimas cosas. Si leen el libro lo verán, hay escenas, hay sabores, hay olores, hay climas, hay sensaciones térmicas, de frío, de calor, de estar mojado, de una cosa impresionante, al lado de además una reproducción que a mí me gustaría más adelante preguntarle a Pedro cómo logró, porque él mismo plantea que muchas de las transcripciones o de las grabaciones pues se perdieron en la persecución del ejército y de los policías y de los judiciales, y acá ustedes se van a encontrar transcripciones de discursos enteros de Lucio o de intervenciones en asambleas, que toma parte por supuesto la memoria prodigiosa del compañero, pero que también debe tener atrás un muy cauteloso trabajo de reconstrucción de notas, de grabaciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, les decía 4 anotaciones. La primera es sobre, este libro es 2 cosas. Es una historia organizativa del Partido de los Pobres y de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, pero es una historia de la organizativa de esta organización guerrillera contada en primera persona. Entonces, pues la primera parte de mis anotaciones les quiero compartir un poco, intentar comunicar aspectos clave de la historia organizativa de la organización, pero en una segunda parte quiero hablar de esa persona que habla, porque acá también hay mucha historia personal, ¿no? De esa primera persona desde la que se cuenta esta historia, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría como entrar en algunas cosas. Uno tiene que ver con el origen, ¿no? El origen de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento como órgano directivo del Partido de los Pobres, que tiene que ver con cómo de un movimiento centrado en un tema estrictamente educativo, de una escuela en donde se querían empezar o donde se estaban cobrando cuotas, en donde había prácticas autoritarias docentes, etcétera, etcétera, de pronto sale una politicidad que dice vamos a cambiar el mundo, ¿no? O sea, como de una movilización educativa de pronto sale el antagonismo de decir vamos a derrocar al sistema capitalista, ¿no? Y eso creo que nos habla no solo de
de la historia política que ha tenido el tema educativo en este país y en particular en el estado de Guerrero, sino también de una convicción que está presente muchas veces en el libro, de que ha habido momentos en que ha habido mucha claridad política de ciertos espacios y núcleos militantes, de que la lucha de cualquier sector tiene que pensarse más allá de las demandas de ese sector. Y creo que es una lección importantísima hoy día, ¿no? Es una lección que en muchos espacios nos ha tocado aprender a duras penas. A mí me tocó aprenderlo muy chava de estudiante en la huelga de la UNAM, pero ahora me está tocando reaprenderlo en los núcleos militantes del feminismo, es decir, cómo haces que tu lucha sectorial de pronto adquiera tintes antisistémicos y militantes de más largo aliento. Y esto pasó aquí en una trayectoria bien bonita en donde aparece de pronto sí el sujeto campesino, sí el sujeto jornalero, pero aparece el sujeto pobre, ¿no? Y entonces nace el Partido de los Pobres, y no solo es el actor, sino que se convierte en horizonte político de emancipación y empieza el pobrismo, ¿no? Este concepto del pobrismo como posición política que tiene muy claro que la condición de la pobreza pues depende estrictamente de los procesos de acumulación de la riqueza. Entonces, el partido de los ricos ya existe, es el PRI y nos gobierna, pues hay que organizar el partido de los pobres con el cometido de derrocar al sistema que nos oprime. Eso me parece que es muy interesante del origen, porque es un origen muy rápido. En meses, la agenda educativa se había convertido en una agenda de expropiación de los medios de producción y socialización de la producción y Estado proletario y toma del poder, y eso me parece que en muy poco tiempo pues habla de ese proceso de antagonismo como expansivo muy interesante. La otra me detuve mucho con mucha ternura, y una ternura no condescendiente, así como la idea muy política de ternura radical, en esta historia táctica de una guerrilla que está aprendiendo a ser guerrilla, ¿no? Y que en este aprendizaje de ser guerrilla, pues pasan, digo, no es posible ser condescendiente con una guerrilla que hizo, hay un relato bastante pormenorizado de una emboscada muy importante en agosto del 72, en el que al gobierno le quedó, después de un éxito militar importante de la brigada, al gobierno le quedó muy difícil seguir negando que había guerrilla, ¿no? Y a mí me recordó esta emboscada, pues la pinta que aparece el 1 de enero del 94 en Chiapas, que decía que no había guerrilla, estos actos militares que tiran la narrativa oficial, ¿no? Y no solo, pues un núcleo guerrillero que mantuvo por mucho tiempo secuestrado ni más ni menos que al cacique de la época en Guerrero, a Rubén Figueroa. Más allá del desenlace de este secuestro político que le llaman los compañeros, pues la capacidad organizativa y técnica no está en discusión. Y sin embargo, en el libro se van a encontrar mucha honestidad en decir, híjole, pero pues había contratiempos, había errores humanos, había falta de cálculo, había veces en que llegábamos un día tarde a una reunión, ¿no? Había veces en que intentamos construir una balsa, pero no sabíamos construir balsas, y entonces en el momento en que la probamos, la balsa se nos hizo añicos, y entonces hubo que esperar muchísimo y dilatar el operativo porque había que esperar a que bajara el río, o había secuestros frustrados, uno y otro intentos frustrados de secuestro, o errores que tenían consecuencias humanas importantes, ¿no? Como el error en el que se vieron involucrados algunos trabajadores de la CFE, o el asesinato no planeado y no calculado de dos jóvenes en un mal operativo de ajusticiamiento simulado, ¿no? Entonces, hay como una toma de conciencia de estos errores tácticos y una muy importante proceso como de aprendizaje de todos ellos, que hace del libro, reitero, un documento muy personal, muy honesto y muy interesante. Otra cosa que me llamó mucho la atención y tiene que tal vez que ver con mi propia historia militante, es el retrato muy pormenorizado que el compañero hace de las asambleas del Partido de los Pobres. En varios sentidos, unas reglas de operación muy interesantes, así que yo hubiera agradecido que tuviéramos en la época del CGH, que, no sé, por ejemplo, decía, el orador se le puede retirar la palabra cuando empiece a insultar o cuando esté manifiestamente enojado, ¿no? O otra cosa que me pareció muy interesante, que un punto del orden del día, o sea, en el orden del día había un punto denominado
crítica y autocrítica, no, autocrítica y crítica, ¿no? Entonces, la dirigencia tenía que, primero que nada, hacer un balance autocrítico y después lo pasaban por las armas de la crítica a todos los demás compañeros. Creo que esa es una práctica que deberíamos volver a incorporar hasta en estos espacios, ¿no? Colegiados de trabajo académico, pero sobre todo en los que tienen como esa beta militante. Otra cosa muy interesante que me pareció de esta historia organizativa de la organización guerrillera, es todo lo que tiene que ver con, digo, ¿por qué me parece importante? Porque hoy en día en el feminismo una de las cosas que más resuena es esta idea de que lo que uno hace en su vida privada es político, ¿no? Esta idea de lo personal es político. Y en estas organizaciones estaba muy claro eso, pero estaba muy claro eso como con claroscuros, ¿no? Porque por un lado estaba la intervención de la estructura partidaria en la discusión, reflexión y evaluación de conductas privadas de sus militantes, ¿no? Entonces, que si el compañero se había robado a la compañera y que eso estaba muy mal porque había ofendido a la familia de la compañera, o porque estaba muy mal quitarle la mujer a otro compañero y entonces bajarle a la mujer, no está. Todas esas cosas que implican una especie de ética militante que yo creo que en las organizaciones guerrilleras, clandestinas y políticas de cierto sello ha venido cobrando cada vez más importancia. Entonces, yo pienso que podemos rastrear una historia política de la ética personal del militante que empieza así en estas organizaciones, pero que bien puede acabar en la ley revolucionaria de las mujeres zapatistas, ¿no? Esta idea de que en el militar también se juega pues cómo yo me conduzco en la vida y cómo yo me conduzco con los compañeros pares, superiores, etcétera, etcétera. La historia de esta organización también es la historia de definiciones políticas importantes, no solo la definición política paraguas que ampara todas las demás, que tenía que ver con el alcance antisistémico del movimiento, ¿no? En terminología pues de la época, digamos, entre propuestas pequeño burguesas o francamente socialistas, ¿no? Si nos íbamos a conformar con la reorganización de la gran propiedad, ¿no? O bien había que hacer una crítica al sustento mismo de la sociedad capitalista, que es la propiedad privada, y que había que plantear entonces un proyecto de su abolición. Pero no solo este debate, sino además la recepción que como núcleo militante y clandestino estaban teniendo de otras experiencias, no solo el ejemplo Cuba, sino también un poco más en vivo, la caída del Che en Bolivia. Se retrata acá qué pasó en este núcleo el 11 de septiembre del 73 cuando cae el gobierno socialista de Salvador Allende y cómo empezaron entonces ellos a reflexionar la vía electoral, sus límites, es decir, un núcleo muy pequeño, agazapado en la Sierra Guerrerense, aprendiendo perseguido, pero además aprendiendo la herencia política de todos estos movimientos. En medio, además, de toda una intensa discusión entre la teoría y la práctica, gran dilema de todo núcleo militante, ¿no? Y acá está fraseado de manera interesante. Pedro, una voz, entiendo por lo que cuenta acá, constantemente preocupada por la importancia de la formación política y teórica de los cuadros y sobre todo de los nuevos integrantes de la brigada y del Partido de los Pobres, y otras voces que decían sí, pero la práctica, y la práctica acá es la práctica con la gente, en un término que me pareció muy bonito de tener pueblo. Por un lado hay que leer mucho, pero por otro lado hay que tener pueblo. Me gustaría leerles muy rápidamente dos fragmentitos que Pedro recupera en voz de Lucio Cabañas al respecto. Una en una reunión, cuando está dando un discurso informe, dice: algunos compañeros que son teóricos, perdón por los compañeros que son teóricos, que no es delito ser teórico. Acá está refiriéndose, supongo, a los de la Liga Comunista 23 de septiembre. A que no es delito ser teórico, pero cuando se es puramente teórico y no se entiende al pueblo, sí es delito. Separados del pueblo, que no se entienda que soy el enemigo de la teoría, nada más que toda vez los que han afirmado lo que voy a decir han sido teóricos, pero no todos los teóricos son malos. Hay que agarrar las armas y matar judiciales, que son los que han matado. El ejército mató, hay que agarrar las armas y contestarle. Y un poquito más adelante dice: yo no soy enemigo de la teoría y lo he dicho muchas veces, pero aquí lo hemos visto. Llegan con mucha teoría, sintiéndose superiores al pueblo y al campesino, con cada palabrita desconocida, como diciendo que no me entiendas, pueblo. Y los campesinos no los entiendes.
no los entienden, como pasó con los que vinieron de las agrupaciones armadas. Acuérdense, ahí los vimos hablando de muchas cosas importantes, pero la gente no les entendió. Además se enojaban cuando alguien opinaba en desacuerdo. A eso me refiero cuando hablo de los estudiosos de libros, pero sin pueblo. Otra discusión que me pareció muy interesante y que me parece de las preocupaciones centrales que atraviesan el libro, pero que seguramente atravesó el modo en el que Pedro se involucró en esta experiencia militante, que tiene que ver con la extensión y la profundidad con la que se tenía tejida la articulación en territorio, con los pueblos de la zona, ¿no? Hay un momento muy emblemático en donde, como muy festivamente en la primera asamblea del Partido de los Pobres, se da el informe de que se tiene presencia en 150 barrios, y Pedro se pregunta qué significa tener presencia, ¿no? En 150, es una cifra así como puesta al aire, ¿no? Quiere decir que ahí tenemos presencia con nuestra brigada médica, y entonces que el pueblo nos recibe el apoyo que le damos revisando médicamente, o quiere decir simplemente que nos apoyan en términos de la cobertura que los pueblos hacían para solventar las necesidades alimenticias o para sostener la clandestinidad, cosa con lo que además se manifiesta una y otra vez muy agradecido el autor, o bien quiere decir que estamos extendiendo la posibilidad de que en esos pueblos se suscite también un proceso de revuelta, ¿no? Estamos dando herramientas para la formación política, estamos convenciendo, o simplemente está siendo nuestra especie como de escudo y de sostenimiento material, ¿no? Creo que una cosa que también le pasó a muchos núcleos militantes. Y por último, para terminar este primer punto de la historia organizativa del núcleo guerrillero, pues los dilemas éticos a los que se presenta un grupo armado, ¿no? Sí, por un lado pesa la táctica militar y la disciplina militar y la evaluación de la seguridad del núcleo, que pues tiene que ser como lo último a conseguir, ¿no? Lo que hay que garantizar a toda costa, pero por otro lado también está la idea de cuáles son los márgenes éticos de nuestra acción, ¿no? ¿Cuándo aplicar la pena de muerte establecida en nuestros propios reglamentos internos? ¿Ante qué tipo de situaciones? Y hay discusiones bien interesantes, bien interesantes al respecto. Hay un pasaje en donde están discutiendo si condenar a fusilamiento a 2 desertores, a 2 personas que intentaron, robando unas armas, huir de la guerrilla, o si simplemente se les iba a quitar el armamento y si se les iba a mantener como en calidad de presos, digamos, ¿no? Y había posiciones encontradas, muy interesantes las dos en términos de qué vale más, salvaguardar la seguridad de todo el colectivo, o bien adherir a ciertos principios. Y ahí, con mucha generosidad, porque no era estrictamente su postura, Pedro recupera las palabras de Lucio en ese momento y dice lo siguiente: luego empezó con su alocución plagada de sentimentalismos en defensa de los desertores, con un llamado a valorar la vida, y entre otras cosas planteó: debemos pensar en cómo valoran los ricos la vida de los pobres. Para ellos no vale la vida de los pobres, para nosotros debe ser valiosa la vida de los pobres. Es nuestra gente, la vida para el Partido de los Pobres es muy valiosa, por eso propongo que se les respete la vida, porque son gente pobre, aunque hayan cometido un error. Esa también es la tesitura del libro, ¿no? Por un lado, Pedro manifestando con mucha firmeza sus posiciones, pero por otro lado siendo muy, en filosofía de la ciencia le llamamos esto caritativo, pero es un sentido no coloquial de caritativo, es decir, si tú vas a presentar los argumentos de tu contrario, preséntalos en toda su riqueza y toda su complejidad, ¿no? No lo presentes como un monstruo de paja al que es muy fácil desmontar, y creo que permanentemente nos vamos a encontrar un Pedro criticando posiciones que reconstruye con mucha fidelidad y con mucho respeto hacia su interlocutor. Esas son las cosas que les quería contar como para antojarlos y antojarlas de leer el libro, porque es una historia organizativa del Partido de los Pobres con todas estas aristas, pero les decía que está contada en primera persona. Entonces, lo segundo que quiero llamar su atención es de esta primera persona, y creo que lo más bonito, aparecen muchas cosas, muchas dudas, el cansancio, el hambre, el frío, la desesperación con que Lucio no llevara sus notas por escrito de manera más ordenada, pero hay una historia de amor de por medio que es muy bonita y de la que me gustaría dar cuenta. Un 24 de diciembre, en un baile, en una comunidad,
Pedro conoce a quien hasta ahora es su compañera, a Rosa, Estela me parece de nombre en la clandestinidad, que posteriormente se incorporaría después de muchos meses de verse muy poquito, porque ella estaba en el pueblo y él en la guerrilla, se incorporaría al núcleo guerrillero. El homenaje que hace Pedro a la incorporación de Rosa en el núcleo guerrillero, creo que es una historia de amor que conviene aquí detenernos un poquito, pero para la cual también cabría hacer todo otro libro y sería una historia bien linda. Déjenme lo encuentro. 235. Acá está, miren. Aproximadamente habían transcurrido 3 meses sin tener esperanza de contactar a Rosa, pero un día llegaron Alicia y Gustavo. Estaban fuera de la brigada. Este último me comunicó que tenía algo para mí. Me entregó una carta y fotografía de Rosa, sorpresa que recibí. En ella me comunicaba su decisión de venirse conmigo a integrarse a la guerrilla, pero con una condición que sería el consentimiento de sus padres. Se fugaría de su hogar. Al reflexionar sobre las repercusiones que pudiera tener esto, consulté con Lucio y los demás compañeros de la dirección. Me hicieron comentarios y los resolvimos favorablemente para que fuera por Rosa. Me trasladé en compañía de Marta y Ramón hasta el Salto Chiquito. A nuestra llegada busqué de inmediato contactarme con la que sería mi compañera. Con lo escrito en su carta no había duda, tuvo que huir de su casa para reencontrarnos. Duramos un día con la familia de Marta y después salimos con destino a otra zona de la sierra. El 26 de julio de 1973 llegamos al campamento. Desde esa fecha es mi compañera de batallas de todo tipo, a quien amo y admiro por su lealtad y honestidad y sobre todo por su decisión de incorporarse a la lucha revolucionaria, sin ambicionar deseos banales, por el contrario, sufrir diversas carencias, vivir en movimientos constantes por la selva y algunas veces bajo las tormentas en épocas de lluvia, con la amenaza permanente del enemigo. Es la historia, el libro también es la historia del Pedro, de sus amores, de sus cansancios y también en esto él no deja una cosa regateada y nos la regala con muchísima generosidad. Tercer y penúltimo punto, este es un libro que nos muestra cómo Guerrero es la cuna, sí, de la potencia política del magisterio, sí, de la potencia política de los movimientos clandestinos campesinos, pero también es la cuna de la guerra sucia y de la contrainsurgencia. Este libro también da testimonio fiel de cómo se fue gestando este aparato y esta pinza que cierra sobre los procesos organizativos de los pueblos y los procesos organizativos populares, que tiene muchos brazos, ¿no? Está el brazo de los gatilleros de los caciques, los inicios de los grupos paramilitares, ¿no? Pero también está el desarrollo, los programas sociales como herramienta de la contrainsurgencia, como la CONASUPO fue un elemento importantísimo de la infiltración del gobierno en los territorios operados por la guerrilla, pero también como el crimen organizado alrededor del narcotráfico empieza a ser una pieza. Ya aquí hay plantíos de amapola, 71, 72, ya aquí están los plantíos de marihuana, de amapola, como variables que la guerrilla tenía que tener en cuenta, pero sobre todo, y dolorosamente muy vigente hasta hoy, está el ejército en Guerrero, ¿no? El lugar del ejército en Guerrero. Al respecto, un pasaje que me pareció clave, que recupera una declaración de quien fuera entonces el secretario de Gobernación, recita lo siguiente. El ejército tiene la bandera izada en Guerrero, como lo manifestó el secretario de la Defensa Cuenca Díaz, no para proteger a los ciudadanos, sino para arrasar pueblos si era necesario con dominio absoluto. Hoy en día, con Ayotzinapa no esclarecido, me parece que esto es absolutamente vigente. El libro en ese sentido también es un libro doloroso, es un documento muy doloroso. Antes de pasármelo en papel, David hizo el favor de pasármelo en PDF, y entonces le pude hacer cosas que uno le puede hacer a los libros en PDF, como buscar palabras. No lo voy a hacer aquí para no extenderme mucho, pero si ustedes ponen la entrada desaparecido en el texto, no solo van a encontrar una hermosa dedicatoria en la que el compañero enlista a algunos compañeros desaparecidos y compañeras, sobre todo desaparecidas y asesinadas, sino que un pasaje recurrente, y solo les voy a leer un par, es como el siguiente. Por ejemplo,
Así concluyó el caso de Andrés y se quedó en Atoyac tratando de encontrar alguna otra alternativa. Finalmente fue detenido. No hay la certeza si se incorporó a otro grupo armado y en esas condiciones haya sido aprehendido, pero actualmente es un desaparecido. Se presume que fue capturado en el estado de Hidalgo. En cuanto a Guadalupe, por ir en compañía de los detenidos y haber escapado del hotel en Atoyac, fue detenida y torturada. Incluso la pusieron en distintas calles del puerto con la consigna de señalar a Francisco Fierro Orloza Chón y a Octavio Santiago Dionisio Francisco, que por cierto, una vez los vio cuando pasaban a un lado de ella en un coche sin que ellos se percataran de su presencia. Comentario que hizo cuando la liberaron por un tiempo, porque después la volvieron a detener, permaneciendo hasta la fecha desaparecida. Les leí dos, pero son decenas y decenas y decenas de pasajes en donde nos está contando cualquier otra cosa y de pronto dice compañero que continúa hasta la fecha desaparecido. Y a este compañero, sus dos sobrinos, hasta la fecha continúan desaparecidos. Y en ese sentido, el testimonio de Pedro acá no solo es un testimonio esperanzador en el sentido de la capacidad organizativa y de politización de movimientos sectoriales, sino también es un testimonio doloroso que denuncia los inicios de la guerra sucia que hasta hoy sigue sin juzgarse y sin repararse. Y en ese sentido, pues también la presencia de los caciques en la zona, ¿no? Como parte importantísima del poder del Estado y de las herramientas contrainsurgentes. Hoy en día que muchos de esos caciques son candidatos de Morena por aquí y por allá, pues duele mucho cuando uno lee esa historia. Y esto me lleva a la última reflexión que les quiero contar acá, que tiene que ver con qué lecciones, y lo digo muy rápido porque ojalá Pedro nos pueda un poco platicar qué piensa al respecto. ¿Qué lecciones nos deja un texto como este, de esta inmensa generosidad? Uno, pues yo aprendí mucho de las discusiones, de las discusiones políticas que Pedro aquí mapea con Lucio y las demás integrantes de la dirigencia y de la base de la guerrilla, en términos, por ejemplo, del manejo de los pliegos petitorios. Hay un momento muy importante cuando crecieron mucho, ya tenían secuestrado a Rubén Figueroa, operativo así espectacular, donde cayeron en la trampa el cacique y sus allegados, y de pronto el pliego petitorio, como envalentonados por la medida, empieza a crecer y a crecer y a crecer, ¿no? Y de la liberación de los presos políticos y un cuantioso rescate empieza a crecer a la liberación de todos los presos comunes del estado de Guerrero. Y ahí se vuelve una discusión política bien interesante en términos de, bueno, sí estamos en contra del sistema carcelario, sí sabemos, pero ¿es asequible esa demanda? ¿Vamos a aguantar la presión de la persecución del ejército y policíaca, aguantando al secuestrado hasta que nos den eso, sabiendo que no nos lo van a dar? Eso pues evidentemente a mí me recordó muchos momentos de mi historia militante en el que la sesuda discusión sobre que la politicidad del pliego petitorio no está solo en qué tan antagonistas sean tus demandas, así derrocamiento del capitalismo global, sino también de su capacidad de ser conseguidas, ¿no? sin implicar un riesgo de derrota. La evaluación política que hace Pedro al respecto es muy dura y también por eso debe ser como muy valiente decirla, pero bueno, eso si quieren se lo dejo más a él. Y cierro diciendo, hay un término, uno aprende mucho de táctica guerrillera aquí, yo que siempre he tenido así como mis fantasías de la clandestinidad, por mi historia de cuando era chiquita, me divertí mucho con todas esas partes y por ejemplo hay un momento en una emboscada, no logran, o sea, el chiste de la emboscada era causarle las mayores bajas al enemigo y después dejarlos rendidos de tal manera que pudieran pasar el mensaje, ¿no?, de que aquí está la guerrilla y tiene capacidad militar y estas son sus demandas y así, y sobre todo recuperar armamento. Pero había veces en que no se podía por errores de cálculo, por mayor presencia militar, y entonces me encontré con una frase, un término que dice ataque de desgaste. Una cosa es una emboscada exitosa y otra es una emboscada que sale parcialmente, pero que funciona como un ataque de desgaste, porque no puedes recuperar armamento, pero algunas bajas les causas, ¿no? Me gusta este término como para cerrar con una reflexión. Hace rato, Pedro, venía oyéndote en un programa que se llama La Escuela del Amor, donde te entrevistaron sobre este libro, y decías muy a grandes rasgos, porque es un programa muy cortito, véanlo, está en el canal de YouTube de Pie de Página, decías que
pues había que reconocer que el gobierno de la 4T es un gobierno progresista que en esta idea de la politicidad de la pobreza, pues sí ha podido poner la agenda pública del lado de los pobres, por lo menos eso, ¿no? Entonces, me gustaría como lanzar solo la provocación que de pronto determinados procesos organizativos que para nada socavan las bases mismas del Estado burgués, pero que en una de esas pues son como un ataque de desgaste, ¿no? O sea, no los derrotamos, pero en una de esas, metiendo ahí algunas cuñitas, algunas bajas les causamos en sus planes privatizadores, expoliadores y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, cierro diciendo que ojalá Carlos Montemayor siguiera con nosotros para que pudiera leer este libro y volver a escribir La guerra en el paraíso, porque me parece que acá hay un documento de una otra voz importantísima para contar esa historia. No es así, pero pues creo que nos toca a nosotros seguirla enriqueciendo. Así que por eso te agradezco muchísimo la generosidad. Nada más, gracias. Muchas gracias, Teresa, muchas gracias por esas palabras tan lindas también sobre el libro, y como verán, pues ahora nos toca darle voz a quien ha sido primer persona en este documento, pero no solo eso, sino que también es de las pocas personas que se atreven a hablar desde dentro, ¿no? Personas que no se arrepienten de su posición guerrillera y personas que de alguna manera también ahora han salido a la luz para contar otra historia, aquella que es contada desde las entrañas propias del movimiento. Te agradezco, Pedro, y pues por supuesto te damos la palabra. Pedro Martínez Gómez, por favor. Bueno, antes de empezar, aquí está un compañero que nos protegió mucho a pesar de que él no tenía compromiso en ese momento con la lucha armada. Él es Benito Collantes, que nos protegió cuando andábamos en la persecución, nos traían perseguidos, incluso nos movió a Sinaloa, nos protegió aquí, nos buscó domicilios. Digamos, si lo hubiera descubierto la policía, pues a lo mejor no estuviéramos platicando, y por eso le agradezco su presencia en esta presentación. Yo nací en el municipio de Atoyac. Para la gente que es joven y que no tuvo el conocimiento de ese periodo, y pues allí siempre hubo movimientos de manera constante, y nunca, siempre se lograban las demandas que se planteaban. O sea, Lucio pues no era el personaje que pensara en ese momento de subirse a la sierra o hacer un proyecto para la lucha armada, porque pues él todavía, ahora sí, su arma principal era el mitin. Para cualquier problema que había, decía, pues vamos a hacer un mitin, y porque no fue un proyecto el que se elaboró para irse a la sierra, sino que fue pues un momento de decisiones, porque la lucha que se desencadenó pues llegó a todos los sectores. Pero les voy a leer un resumen porque la cuestión de tiempo, si hay preguntas, entonces allí le ampliamos más. El problema pareciera tan sencillo de una escuela primaria, que no fue una escuela de la universidad o la universidad donde podíamos imaginarnos que se podía generar un movimiento armado, sino que era una escuela primaria, pero, o sea, esa lucha se adelantó a la época. Se pensaba que esa escuela tuviera una administración democrática,
no maltrato a los alumnos, no maltrato a los maestros, esa actitud obligatoria de los uniformes, que incluso los universitarios de provincia los obligan todavía a usar uniformes, ustedes no. Allá, aunque sean de facultad o todo, o cualquier nivel, los obligan a traer uniforme. Entonces, ese era también otro problema, porque pareciera que, pues hoy decimos, bueno, 3 pesos, pues es nada casi, pero en ese tiempo, a como estaba la pobreza, era mucho para una persona, pues una paletita valía 10 centavos. Entonces, ni eso llevaba a veces el alumno y sufría represiones cuando no llevaba su uniforme, o tenía un solo uniforme a estar lavándolo diario. Entonces, ese se convirtió en un problema. Y parecen demandas que dice, bueno, ¿por qué no se resolvieron y no hubiera habido una masacre? Y a lo mejor todavía no hubiera habido un grupo armado en la sierra. Eso incluso lo comentaba la gente. Pero les voy a leer un resumen para que ya después, si hay preguntas, las vamos contestando. Dice, la acción represiva contra el movimiento por la democratización de la administración de la Escuela General Juan Álvarez en 1967 en Atoyac de Álvarez Guerrero fue visualizar el rostro represivo del Estado burgués que no estaba dispuesto a ceder ninguna presión para resolver las demandas más sentidas del pueblo, factibles de solucionar. La movilización había crecido. Aquel descontento de padres de familias, maestros y alumnos tuvo la solidaridad de sectores populares que enarbolaban también sus propias demandas, campesinos, maestros, estudiantes, pequeños comerciantes, colonos, etc. Tenían la convicción de luchar hasta que fueran cumplidas las demandas del movimiento y que la escuela dejara de estar bajo el dominio de los caciques. En opinión de Lucio, era que los movimientos de cualquier gremio no deben de aislarse sin convocar a todos los sectores del pueblo para tener más fuerza y a la vez también enarbolaran sus propias demandas, porque movimiento que se aísla es fácilmente derrotado. Este movimiento, eso fue lo que sucedió, como aquí la maestra mencionaba, ¿no? Que un movimiento de padres de familia inconformes creció tanto que pues la clase rica de Atoyac, la burguesía local, pues ya veía otra situación, que podían ganarle espacios, y por eso precisamente se portaron más agresivos. Ante las exigencias de aquella protesta, el gobierno de Raimundo Abarca Alarcón en esa época, para los jóvenes, era el gobernador del estado de Guerrero. En Guerrero todos los gobernadores fueron represivos, e incluso algunos ni terminaban su periodo. Fueron represivos en todos los aspectos, con los campesinos, con los estudiantes, con los colonos, con todo el pueblo. Ante las exigencias de la protesta, el gobierno de Raimundo Abarca Alarcón, en contubernio con los caciques y la directora Julia Paco Pisa, se negó a cumplir todas las demandas y ante la presión de la población recurrió a la violencia policíaca para dispersar la concentración y la detención principalmente de Lucio. Sin embargo, la multitud enardecida en defensa del profesor confrontó a la policía por un saldo de 5 campesinos muertos y 2 heridos, pero del lado enemigo fueron 2 policías muertos y 2 heridos.
Después de estos hechos sangrientos, estaba claro que no había otra posibilidad de continuar la lucha pacífica. Se desencadenaría la persecución a los dirigentes del movimiento hasta encarcelarlos o asesinarlos. Por eso Lucio sentenció: ya no se puede luchar por la vía pacífica, solo queda subirse a la sierra y preparar las condiciones para vengar a nuestros compañeros caídos, ajusticiar a los caciques responsables y atacar a la judicial y luchar contra el gobierno de los ricos. El profesor Lucio Cabañas en mucho privilegió la movilización, el mitin como protesta para lograr la conquista en beneficio de los marginados. Tuvo definición clara en su vida a la lucha social. Jamás ambicionó riquezas y comodidades. Su visión fue ver un país liberado de explotación y sacrificar su vida si era necesario. Por eso, al cerrarse las vías legales para la lucha, no vaciló en remontarse a la sierra, a tomar las armas y enfrentar a las fuerzas represivas hasta el último momento de su vida. Lucio siempre comentó que se debía estudiar para servir al pueblo. Eso se lo manifestaba mucho a sus compañeros de Ayotzinapa, porque siempre nos los relataba. La gente, dice, debe estudiar para servir al pueblo, no para agarrar un puesto y hacer dinero. Y creo que fue congruente. Él trabajó 3 años 2 años en la ciudad de Atoyac y 1 año en un poblado de Mezcaltepec. Lucio, donde lo pusieran, allí empezaba a luchar. Cuando fue a Mezcaltepec, profesor, lo inmediato que hizo fue encabezar el movimiento de los campesinos contra los madereros. Incluso cerró vías de comunicación a los carros que bajaban maderas de la sierra. Y así, incluso me parece que esa situación le causó incluso un descalabro con gente que mandaron los caciques. Dice, aquí se inicia esta fue la primera etapa del Partido de los Pobres. Lucio y 5 campesinos salen por la tarde de casa de la maestra Hilda. La maestra Hilda fue una luchadora bastante consecuente. La maestra Hilda murió en la miseria porque ella nunca ambicionó puestos ni nada. El municipio de Atoyac pues le dio un poco de albergue ahí, pero murió en la miseria la maestra porque dedicó su vida a la lucha revolucionaria. También dirigente del movimiento en esta lucha, con destino a la sierra en un camino sin retorno, no en busca de combate, sino inicialmente como medida de protección para no ser asesinado. Lucio sale de la casa de la profesora Hilda. Por el medio posteriormente donde se operaría, este grupo se denominó Brigada Campesina de Ajusticiamiento. La tarea fundamental en aquel momento era recorrer las comunidades de la sierra de Atoyac para informar y orientar a los campesinos de la lucha que se impulsaría contra el gobierno, como la misión de fundar lo que era el Partido de los Pobres, con el objetivo de hacer la revolución. El accionar no se reducía a la venganza de los caídos, sino proyectarse una lucha por un cambio profundo. Comento esto porque hay quienes han escrito que Lucio se fue a la sierra por venganza, o sea, como si no tuviera una ideología clara de la revolución. Entonces, esto incluso lo he leído y por eso me parece que
que los que escriben pues deben investigar. Haber realizado este trabajo previo antes de subir a la sierra, porque se hacía trabajo campesino antes, se visitaba las comunidades, se hacían asambleas por los problemas de la explotación de madera de los caciques, y principalmente facilitó encontrar sorprendente un apoyo de los pobladores del campo. Cuando implicaba más riesgos de represión, los campesinos se aprestaban a reunirse en las canchas de basquetbol o cualquier lugar propicio para las asambleas. Asimismo, a la colaboración con alimentos, información, comprar enseres, hasta aportación de algunas armas, aunque sea de caza. Fue así como se fue ampliando en la sierra una gran influencia de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento como la guerrilla rural más importante de México. Toda esta actividad política de algún tiempo en adelante en las comunidades fue forjando un vínculo estrecho con el embrionario grupo guerrillero, que posteriormente, como resultó positivo, se dio la incorporación de muchos jóvenes campesinos a la militancia de manera permanente o temporal. Esto configurando un grupo con las posibilidades de combatir al enemigo. La Brigada Campesina de Ajusticiamiento fue el brazo armado de lo que se conformó como Partido de los Pobres, que no fue una organización con una estructura tradicional. La dirección siempre fue integrada por 5 compañeros con las siguientes responsabilidades. Primero, un primer responsable del partido, el segundo como un suplente, el tercero con el encargado de organización, un cuarto como responsable de educación política y por último el encargado de las finanzas. En la guerrilla nunca hubo comandancias, como algunos también escriben, es decir, no existieron los grados de comandantes de los miembros de la dirección. La militancia se caracterizó por elementos fijos y elementos transitorios. Los primeros, su estancia era por 2 meses y los segundos pues ya era de manera permanente. Podemos considerar este tiempo como una segunda etapa, que fue el auge de la guerrilla a pesar de la persecución y represión del ejército contra los campesinos por acciones realizadas. Se contaba con una gran base social de apoyo que permitió integrar un grupo de militantes para atacar a la fuerza castrense, y así fue como se ejecutaron las primeras 2 emboscadas con mucho éxito, donde se expropiaron armas con lo que asesinaban los soldados a los campesinos. En este periodo, con el ataque al ejército, la guerrilla creció vertiginosamente. Muchos jóvenes se empezaron a incorporar con gran entusiasmo de participar en la lucha por la revolución. Otro hecho importante fue llevar a cabo la segunda asamblea del Partido de los Pobres en la Sierra de Guerrero, con la asistencia de participantes de otras organizaciones y muchos campesinos de las comunidades donde se tenía influencia, y también pues otras organizaciones armadas. Muy importante destacar, es un recorrido exitoso por las comunidades de la sierra del municipio de Coyuca de Benítez. Nosotros operábamos siempre en la sierra de Atoyac de Álvarez. En Guerrero hay 3, la sierra de Tecpan de Galeana, la sierra de Tecpan de Atoyac, la sierra de Atoyac de Álvarez y la sierra de Coyuca de Benítez, que fue donde operó la guerrilla. O sea, son 3 sierras para tener claro por dónde nos movimos.
aunque eran tierras desconocidas, nos recibían con mucha simpatía los campesinos y nos obsequiaban en la medida de sus posibilidades alimentos. Además, también se incorporaron nuevos reclutas, hombres y mujeres. En esta travesía por esta sierra, con la persecución de la fuerza castrense, se facilitó poner una emboscada en las cercanías de la comunidad Hierba Santa, donde hubo soldados muertos, aunque no se pudo precisar las bajas del ejército, porque iban caminando por una gran cantidad de soldados. Es decir, es lo que mencionaba la maestra de los ataques de desgaste, porque pues nada más se le desgastaba a la fuerza militar, pero nosotros no teníamos la posibilidad de recoger armas, porque pues era riesgoso. Eso también hay un libro donde, lo voy a decir, dice mentiras. Habla de que nosotros allí nos dispersamos por grupos y que solo porque iba la persecución sobre nosotros. Yo les recomiendo de que cuando lean, porque hay muchos escritos, habría que ir teniendo esas dudas, porque pues en realidad yo siento que el libro aclara muchas cosas, rompe también con muchos mitos de los cuales también se escribe. Dicen, en esta segunda etapa de la guerrilla se había desarrollado cualitativamente. La militancia rebasaba los 100 elementos, cuestión que requería cambios cualitativos sustanciales. Debía ser una preocupación que la guerrilla urbana era perseguida y golpeada, como en el caso del intento del secuestro del capitalista Eugenio Garza Sada, que fue un monumental fracaso. O sea, aquí lo que planteo es que nosotros debimos empezar a analizar más profundamente, porque por otras sierras no había ese contrapeso de tal manera que el ejército se dispersara. A nosotros nos perseguían un promedio de 25,000 soldados. Entonces, si en las sierras de otros estados hubiera habido movimientos fuertes, campesinos, o sea, grupos armados, posiblemente eso hubiera podido quitarnos un poco de peso de la fuerza castrense. Por eso, en ese tiempo también se dio lo de este secuestro, o sea que estaban golpeando a la guerrilla urbana, y en ese sentido era lo que yo planteo aquí y lo que planteé en ese tiempo, porque el ejército estaba aprendiendo cómo perseguirnos. Por ejemplo, un soldado de Sonora que viniera a Guerrero, pues era como un soldado que iba a Vietnam y no sabía por dónde estaban las comunidades, los caminos, pero todos esos iban aprendiendo. Ahí fue uno de las fallas nuestras, de que no empezamos a buscar formas de superar esa situación. Dice, sin embargo, con el potencial que se contaba en la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, se transita a otra etapa, plantearnos como propósito realizar una acción que nos garantizara la liberación de los presos políticos, obtener recursos suficientes para garantizar un mayor desarrollo. Fue así como se realiza el secuestro del senador Rubén Figueroa, candidato al gobierno del estado de Guerrero, un personaje que realmente no tenía el peso político para las expectativas que se tenían en la guerrilla, exigir beneficios para el pueblo y lograr la liberación de todos los presos políticos, así como tener recursos económicos.
Fue evidente que la Brigada y el Partido de los Pobres, a pesar del crecimiento cuantitativo, no hubo los cambios cualitativos profundos. La guerrilla no tenía el músculo para resistir la embestida criminal. Las Fuerzas Armadas fueron convocadas por el gobierno y los capitalistas para rescatar a Figueroa a costa de detener, torturar, asesinar, desaparecer a campesinos y comunidades que fueron arrasadas, situación que marcó el debate la debacle del movimiento armado en la sierra, porque no hubo suministro de alimentación y ni siquiera para los campesinos de las comunidades. Fue así como aplicaron el método de quitarle el agua al pez. Eso sería de manera pues sintética algunas cosas, pero yo digo que pueden preguntar y ahí ampliamos esto. Muchas gracias, Pedro. Bueno, pues tenemos planeada una ronda de preguntas, dudas, inquietudes. Probablemente muchos de ustedes no conocen el periodo de la guerrilla en México, evidentemente no, son muy jóvenes, muchos no conocerán lo que significó Lucio Cabañas, lo que ha significado no solamente la lucha socialista, por lo menos, ¿no? Lo han visto tal vez en la teoría, pero evidentemente hoy en la práctica pues están más afianzadas con otro tipo de movimientos y realidades. Bueno, también les invitamos, les anunciamos que tenemos café y donas allá afuera para el público que nos acompaña y también está por ahí para que no se nos vayan a quedar al final del evento. Bueno, le daremos la palabra también a David Cilia Olmos, que va a hacer una introducción un poco más amplia sobre dónde se enmarca. Pero antes de la presentación de David, no sé si quiera alguien hacer una pregunta, duda, cuestionamiento, por favor. Quiero resaltar que este libro lo dedico a todas las compañeras que estuvieron en la sierra, porque creo que tienen un gran mérito, porque pues fueron compañeras campesinas con muchas limitaciones. Aquí las compañeras que están aquí pues pueden ser más independientes. Allá, a pesar de que sufrían la miseria, pues sufrían el dominio del patriarcado. O sea, a mi compañera, su padre le decía: ¿qué vas a irte para ese grupo? Dice, hay puros hombres, además vas a andar con las chachalacas y no tienes futuro. Entonces, por eso lo dediqué a las compañeras. Gracias. Por aquí tenemos voy a acercarme con el micrófono porque si no, de otra manera no se queda grabada la participación. Perdón. Gracias por las exposiciones. Mi nombre es José Luis León, soy profesor de aquí de la UAM Xochimilco. Efectivamente, como mencionaba Verónica, las personas que están aquí son en su mayoría muy jóvenes y están pues empapándose en el conocimiento un poco más profundo de la realidad mexicana y específicamente en este tema de la guerrilla. Entonces creo que sería muy útil, sobre todo pensando en ellos y en ellas, contextualizar el surgimiento de esta guerrilla del Partido de los Pobres en el marco más amplio, ¿no?, de las guerrillas mexicanas, que unas fueron rurales, otras fueron urbanas, en fin, si nos pudieran hablar un poquito sobre esto. No sé si el siguiente ponente lo vaya a hacer, ¿no?, porque sí abarcan por lo menos 10 años de la historia de México entre los 60 y los 70. Mi siguiente pregunta es para Pedro Martínez y tiene que ver con, digamos, para establecer una guerrilla tiene que haber una organización militar y armas, ¿no? Y bueno, voluntad de estructurar esta guerrilla. Entonces mi pregunta es, digamos, en un ambiente de una escuela rural, en fin, ¿cómo se obtienen en principio estas armas y este adiestramiento militar?
y después cómo continúa esta dinámica de expansión de la guerrilla hacia otros grupos, en este caso lo mencionaste, grupos campesinos. Y la otra pregunta es también personal, dado que el libro es una memoria personal, que nos platicaras un poco después de haber participado en este movimiento armado, cómo fue tu reinserción a la vida civil, qué tan fácil o difícil te fue reinsertarte, cómo ha sido o fue tu participación en otros movimientos políticos. Serían mis preguntas. Gracias. Muy buenos días. A mí me gustaría que enriqueciera, compañero, un poco esos actos del pueblo sencillo que son extraordinarios. Yo cuando empecé a formarme en el marxismo, pues yo soy de ciudad, empecé a elaborar una teoría de la solidaridad, según yo, en donde lo primero era decirle al compañero que estaba a punto de dar un paso para cruzar una calle y venía un carro y nos decía, espérate. Esa es una solidaridad pues elemental, mínima, pero hay otras maneras de ser solidarios y empáticos, dicen ahora en el TikTok, pero la máxima expresión de la solidaridad, de lo que es el apoyar el espíritu de sacrificio en donde la vida misma va en riesgo, esto es la expresión máxima. De manera que en algún momento, aquí andaban los de la guerrilla del Salvador en los 80s, y yo les dije, porque tuvimos la invitación a ir a cubrir, y ya no fuimos por X razones, pero me decían, ¿qué le interesaría a usted cubrir de nuestro movimiento allá en El Salvador? Y le dije, las zonas liberadas, porque en las zonas liberadas se da un fenómeno extraordinario en donde todo se vuelve comunal, le decía yo, y en donde para hacer pan, para curar, para todo, ya el interés personal queda a un lado y el interés colectivo es lo prioritario. Y se me quedó mirando el Comanche, se me quedó mirando así y me dice, ¿y usted cómo tiene esa información? Le dije, no, yo no he ido, es una suposición. Y se me quedó mirando con mucha desconfianza. Yo creo que es uno de los aspectos más importantes, que es lo que nace al seno de la organización. Esa forma que aflora en el pueblo de México con los sismos. Antes de los sismos del 85 se podía quedar cualquier persona tirada en la calle. Después de los sismos no. A ver qué tiene, y se hace la bolita y todo, sí respira, sí respira, aunque sea un té por 8, pero ahí estamos viendo qué es lo que le pasa a alguien que está tirado en la calle. Esto aflora y cada vez aflora más y tiene múltiples manifestaciones, pero ustedes deben de tener los mejores ejemplos. Comparta algunos, compañero, es mi solicitud. Buenas tardes, Eladio Torres. Quiero preguntar solamente al compañero Pedro, un poquito nos ilustrara, nos detallara esa segunda asamblea, donde en efecto, infiriendo lo que dice la doctora o profesora Teresa, que estuvieron elementos de otros grupos, ella se refiere concretamente a la Liga Comunista, aún no existía la Liga Comunista en ese momento, pero sí existía una organización que se llamaba Organización Partidista, que andaba, la organización partidaria. Si te acuerdas, bueno, algunos de los compañeros que asistieron, estaba Carmelo desde luego, Cortés Castro,
Julián, seguramente Oseas, ¿no? Ramos Zavala, ¿no? Y que ellos fueron los que después construyeron o dieron inicio en el 73, marzo 73, a la Liga Comunista 20 de septiembre, ¿no? Eso. Y otro es, ¿qué le merece o qué opinión tiene del libro escrito por el compañero Arturo Gallegos Nájera, que conocimos personalmente, en esto que Pedro menciona, pues las inconsistencias, ¿no? No digamos las mentiras, bueno, con inconsistencias en lo que vivió también como participante, sobre todo del Partido de los Pobres, ¿no? No de la brigada, pero sí del partido. Y también valga la pena para los jóvenes decirles que hay una tesis doctoral de un compañero Ávila Coronel, justo precisamente sobre, concretamente, la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, ¿no? Bueno, pues esas son mis preguntas. Bueno, vamos a guardar un poquito estas preguntas porque, ¿no? Una más, porque hay muchos elementos contextuales de los cuales nos va a hablar David para que también tengamos un poco. Sí, gracias. Pedro, me gustaría que, si hay tiempo, usaras un poco cuál fue la relación del Partido Comunista Mexicano y Lucio, porque también hay muchas mentiras al respecto y fantasías. Otra, ¿qué pasó con la Totola? Yo me quedé ahí, era uno de los, bueno, ya diferenciados del proceso, y me quedé en su ajusticiamiento o posible ajusticiamiento y ya no supe pues qué pasó. Nada más, gracias. Bueno, pues muchas gracias. Y si vamos guardando estas preguntas para el final, mil gracias. Pues antes de empezar esta parte que me toca exponer a mí, o que he elegido libremente exponer, que es el tema del contexto de la lucha armada que se da en la Sierra de Guerrero y que involucra a la lucha armada guerrillera en México, que desde la guerrilla hemos llamado Movimiento Armado Socialista. Antes de eso quisiera, decir que tengo muchos años de conocer a Benito Collantes, y gracias a la clandestinidad que él y Pedro y los demás han tenido, es la primera vez que me entero de que tuvieron una relación directa, concreta. Benito, mi aprecio por ti de siempre, pero ahora un poco más, más efusivo ese aprecio, esa admiración por todo el trabajo que vienes realizando. Quiero mencionar también que precisamente cuando empecé a hablar, nada más uno salió. Hay dos personas aquí en este auditorio que han vivido esta parte de la lucha armada socialista y particularmente que han vivido la represión como parte de organizaciones revolucionarias. Está con nosotros el compañero Eladio Torres Flores, quien salió a lavarse las manos y que está precisamente saludando al otro compañero, a nuestro compañero Demetrio Hernández Rojas. Ambos han sido combatientes del proceso revolucionario en México, ambos han sufrido gravemente la represión y ambos son sobrevivientes, y me honra mucho que estén aquí con nosotros. Quisiera también agregar que en estos días precisamente, pero de hace 50 años, fue detenido otro de nuestros compañeros, el compañero que ya se mencionó, Ignacio Arturo Salas Obregón. Hace 50 años fue detenido. Es trascendente este hecho porque hasta la fecha sigue detenido. El gobierno mexicano aún no ha dado respuesta. El compañero se encontraba por llegar a una reunión de la dirección de la Liga Comunista 23 de septiembre recién formada. Se encontraba en Tlalnepantla, en la colonia, en el San Rafael, Valle, en la región norte, muy cercana a Tlalnepantla. Al llegar fue detenido por la policía, hubo un leve enfrentamiento, él salió herido, lo trasladaron al hospital de Tlalnepantla. En el hospital de Tlalnepantla hay fotos de su detención cuando está con suero, cuando está él sometido a intervención médica.
Y a partir de ahí la Dirección Federal de Seguridad lo traslada al campo militar número 1, y en el campo militar número 1, para nosotros, para los que estamos afuera, el compañero queda en condición de detenido desaparecido. ¿Qué es esta condición? Esta condición es a aquellas personas que en lugar de meterlas a la cárcel por algún delito, consignadas por lo que lo acusaran, en lugar de eso los mantenían en cárceles clandestinas, torturándolos permanentemente. Muchos años después, 4 años después de esta detención, con motivo de la detención de otros revolucionarios que se encontraban en Guadalajara, que eran parte del Frente Estudiantil Revolucionario, otros militantes de la Liga Comunista 23 de septiembre, ellos fueron trasladados al campo militar número 1, porque hubo un motín en Guadalajara. En la prisión de Oblatos, lo que acostumbraba la policía para matar a los militantes revolucionarios que se encontraban ya presos, era pagarle a alguno que otro delincuente drogadicto que era de mala fama en cuanto a que era un matón, pagarle a esos matones para asesinar a los revolucionarios. Frente a ese intento, un intento de linchamiento por parte de varios delincuentes comunes en contra de los militantes de la guerrilla, en aquel entonces en la cárcel de Oblatos, Guadalajara, los compañeros se defendieron, repelieron, y los que salieron muertos fueron los matones. Hubo un gran acontecimiento ahí en la cárcel de Oblatos, de tal manera que los muertos fueron los que el gobierno había propiciado, pagado, ofrecido beneficios para que asesinaran a los revolucionarios, y por ese motivo estos compañeros ya presos legalmente en la cárcel de Oblatos fueron trasladados al campo militar número 1, donde pudieron, uno de ellos, Rubén Ramírez, hay un testimonio escrito y publicado por nosotros, uno de ellos relata cómo pudo encontrarse con él de celda a celda comunicándose, de tal manera que podemos decir que 4 años después de haber sido detenido por el gobierno mexicano, el compañero seguía en el campo militar número 1, sometido a torturas, y cada vez que caía algún militante revolucionario, lo llevaban a él para que identificara quién era. Entonces, el compañero 50 años después, hasta el momento, se encuentra desaparecido, y por eso nosotros los invitamos a ustedes a que esta parte de la historia no se les olvide, porque mientras estén ellos en poder del Estado, esta lucha, este periodo de lucha armada no ha terminado. No ha terminado en cuanto nuestros compañeros siguen ahí, siguen presos por el gobierno. Y el gobierno podría muy bien, perfectamente decir, yo acuso a Ignacio Arturo Salas Obregón de haber hecho este asalto, de haber hecho esta actividad ilegal, y por tanto le doy tantos años de prisión. Eso es lo que podría hacer perfectamente el Estado, pero no lo ha hecho, ni siquiera le ha presentado los cargos. ¿Y cuáles son los cargos contra Ignacio Arturo Salas Obregón? Pues que precisamente que es uno de los compañeros tal vez más destacados en el aspecto teórico de la Liga Comunista 23 de septiembre. Este es un documento que él escribió, se llama El Cuestiones Fundamentales del Movimiento Revolucionario. No es ningún delito escribir ningún tipo de libro, no es ningún delito hacer un análisis de la realidad nacional. En homenaje a él y para que no se olvide, tenemos este libro también para la venta, para que ustedes lo adquieran, pero si no tienen dinero igual lo tenemos disponible para que lo adquieran en PDF, porque esto es por lo que el compañero está desaparecido. Y si nosotros no tenemos la atención, la mínima atención de leer lo que el compañero escribió, pues lo estamos condenando al olvido. Hay dentro de las filas del movimiento revolucionario en México quienes sostienen que la guerrilla fue derrotada. No sé en qué se basen para hacer esa afirmación, pero hay una voz que pudiera saber mucho de eso, de quien fue uno de los más malditos torturadores en México de guerrilleros, que es Miguel Nazararo. Recientemente se publicó un libro sobre la historia de este tipo, que es un asesino, es decir, no solamente asesinaba, torturaba permanentemente a los guerrilleros, los torturaba, y no solamente los torturaba, iba por la mamá de los guerrilleros y torturaba a la mamá de los guerrilleros enfrente de los guerrilleros para que los guerrilleros confesaran, y no solo eso, iba también por la esposa y la violaba enfrente de los guerrilleros, e iba también por los hijos pequeños de los guerrilleros y también los torturaba. Este maldito asesino, director de la Dirección Federal de Seguridad, que era una oficina
de la Secretaría de Gobernación en ese entonces. En un reciente libro que se publica, confiesa que ellos nos derrotaron. Ellos dicen, nosotros los derrotamos en las calles, nosotros los derrotamos con las armas. Sin embargo, ellos nos derrotaron ante la historia. Y así es, porque esa caterva de asesinos ahora ya no están en el poder, no han recibido justicia, no han sido castigados por lo que han hecho, pero era el sustento de un régimen corrupto al que hemos logrado quitar de en medio. Entonces, en ese sentido, la participación de muchos de nuestros compañeros fue determinante para esto, y por eso en este día hago una mención especial al compañero Ignacio Arturo Salas Obregón, también conocido como Oseas, quien fue uno de los principales dirigentes teóricos de la Liga Comunista 23 de septiembre. Así como lo señaló Pedro, en la Liga tampoco había comandantes de esto y comandantes del otro, pero el compañero era un compañero que se destacó por sus aportaciones teóricas. Bueno, dicho eso, vamos a entrar ahora a qué representa el periodo de lucha armada socialista en México o el periodo de lucha guerrillera. Ustedes podrán ver ahí en la gráfica, en la pantalla, estas imágenes. Si yo, no sé, le pasamos a las 5, por favor, a las 5, ¿sí? Pensaba que yo le daba ya, automáticamente. En las 5 están las imágenes de algunas personas. A los viejos no les voy a preguntar porque aquí, como les digo, están nuestros compañeros que ya pasaron por toda esta parte, pero a los jóvenes sí les voy a preguntar si identifican alguno de esos nombres o alguna de esas imágenes. ¿Alguno de ustedes identifica? A los jóvenes dije, bueno, sí, eres joven. A los jóvenes estudiantes de la UAM Xochimilco de este periodo, inscritos actualmente. Tenemos ahí las imágenes de compañeros, por ejemplo, la que está arriba a la derecha, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, que está siguiendo hacia abajo, David Jiménez Sarmiento. Si yo le pregunto a la mayoría de estudiantes universitarios de México, ¿quiénes son esas personas que aparecen en la imagen? E incluso si retrocedes una por favor, en la cuarta, ¿a quién corresponden los nombres de creo que es la que sigue? Es que estás en el video y en la siguiente creo que está la... No, sí, creo que es el otro archivo, ahí están. Arturo Gamis, bueno, yo se los voy a leer acá. Arturo Gamis, Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, Ignacio Arturo Salas Obregón. Son pocos los jóvenes que nos pueden decir a qué nos referimos cuando mencionamos esos nombres. Estos nombres corresponden a un periódico histórico que no ha sido suficientemente estudiado en México y particularmente en las ciencias sociales, no es una materia que se aborde. Apenas recientemente en los libros de texto gratuitos que tuvieron una gran respuesta de rechazo por parte de la derecha en México, aparece una mención a este periodo guerrillero. ¿Pero qué es el periodo de lucha armada socialista? ¿Qué es el periodo de lucha guerrillera en México? Es un periódico histórico importante. ¿Cómo podemos decir el periodo histórico de la independencia en México, el periodo histórico de la reforma, el periodo histórico de la revolución? Son periodos que han determinado un cambio de rumbo en la nación. Esos periodos históricos los conocemos muy bien porque nos los enseñan en la primaria, pero poco sabemos porque no es un tema que se aborde en la educación en México de este otro periodo. Y es importante conocer este periodo porque no hay una explicación actual de lo que estamos viviendo de manera concreta e indirecta si no analizamos ese periodo histórico. Ese periódico histórico empieza en 1965 con el alzamiento campesino y con el alzamiento de profesores que acompañaron este movimiento campesino, que fue el movimiento desarrollado en Chihuahua por el Grupo Popular Guerrillero.
Estos se levantaron en armas en 1964, en 1965, y el día 23 de septiembre de 1965 tuvieron su evento más emblemático, y para los que estuvimos en este proceso de lucha armada, es el evento que refleja el inicio del periodo de lucha armada socialista. ¿Qué es lo que pasaba en el país? El país había salido de la Segunda Guerra Mundial como aliado de los Estados Unidos, y a partir de ahí se había establecido una férrea represión en contra de todos los movimientos sociales, porque sospechaban, y no les faltaba razón, que detrás de todos los movimientos sociales estaba el germen de una subversión, de una posición que ya no estaba a favor de que los capitalistas siguieran apropiándose de la riqueza nacional. Después de la Segunda Guerra Mundial, eso ustedes ya lo estudiaron perfectamente, seguro pasaron esa parte de la posguerra, viene lo que llamamos Guerra Fría, México alineado con Estados Unidos y Estados Unidos dictando a todos los países de América una política represiva, donde cualquiera que dijera, oiga, me está dando mal el cambio, en una tienda, era acusado de comunista. Y si decía, oiga, mi salario debe ser tanto y me están dando tanto, era acusado de comunista. Cualquier persona que reclamara, que tuviera algún tema con el gobierno en el sentido de crítica, era acusado de comunista. Los obreros no podían entonces organizarse en sindicatos porque eran los comunistas los que estaban organizando los sindicatos. Y ser comunista era como suficiente para que te mataran a palos en aquel entonces, para que te golpearan, para que te encarcelaran, y había incluso delitos en aquel entonces como el llamado de disolución social, en el que podría ser preso por disolución social. ¿Qué es disolución social? Que estabas en contra de la sociedad, que estabas en contra del sistema establecido. Entonces todo este proceso llevó, que inicia desde 45, incluso desde los 40, porque en el 40 se establece ya una política de guerra, es cuando se acuerda o se asimilan los artículos de disolución social al Código Penal en México. Desde ese entonces viene un periodo altamente represivo, donde siempre las víctimas las va poniendo los campesinos, los obreros. Hay grandes masacres, como la de los copreros en Acapulco, como la de los cívicos, que en Iguala intentaron poner otro candidato presidencial, como los estudiantes del 68, que ya veremos más antes, pero aún antes de los estudiantes del 68, varias represiones contra diversos movimientos en México. No podías disentir del gobierno, si disentías te morías, era sencillo, te mataban a palos, te metían a la cárcel o te morías, era sencillo, no tenías forma de disentir, había un gobierno completamente autoritario y en un neofascismo encabezado por Estados Unidos que se impuso en todas las dictaduras que se daban en América Latina, pero también en esta dictablanda que era la dictadura del PRI en México. Frente a esta opresión, hubo quien vino a ofrecer su corazón y se levantaron en armas los compañeros campesinos que luchaban por la tierra en Chihuahua el 23 de septiembre, y una vez que se levantaron en armas, dan como el campanazo a nivel nacional para que toda esta opresión que existía tuviera una forma también alternativa de resolverse mediante el proceso de lucha armada. Todos estos grupos coincidían en el planteamiento de que necesitaban un nuevo régimen que fuera distinto al capitalista sometido a los Estados Unidos y por tanto todos estos grupos se plantearon una lucha por el socialismo, por un gobierno de los trabajadores, que para él en aquel entonces eso era socialismo, por un gobierno donde la sociedad estuviera participando, que para ese entonces todo eso era socialismo. Y a partir de ahí hay varios grupos que se van forjando. Los primeros surgen en torno al mismo grupo guerrillero que asalta el 23 de septiembre en Ciudad Madera el cuartel militar del ejército. Surge después de que los masacran a los compañeros en un intento fallido por tomar el cuartel militar. Surge el grupo popular guerrillero Arturo Gamis, no era el mismo grupo guerrillero, era un grupo subsecuente, y después el movimiento 23 de septiembre. Mientras tanto, de las luchas que se daban en diversas partes del país, por ejemplo de la Universidad de Morelia, ya habían surgido una gran cantidad de compañeros que estaban deseosos de hacer un cambio social. De esa lucha se incorporaron algunos al Partido Comunista, algunos se fueron a Moscú a estudiar en la Universidad Patricio Lumumba, y para esas fechas, ya para el inicio para antes de los 70s, poco antes de los 70s, formaron el Movimiento de Acción Revolucionaria,
que tuvo un entrenamiento en Corea del Norte, pero junto con estos hubo el Frente Urbano Zapatista, los Comandos Armados del Pueblo, el Comando Lacandones, una gran cantidad de organizaciones que fueron surgiendo a lo largo de este proceso histórico que se da básicamente entre los 60s y los 70s. Para 1973, muchos de estos organismos confluyen en la formación de la Liga Comunista 23 de septiembre. Uno de los que no confluyó fue precisamente el Partido de los Pobres, encabezado por Lucio Cabañas. Y aquí también quiero hacer un paréntesis recomendando ampliamente la lectura del libro del compañero. Los que en algún momento militamos en la Liga Comunista 23 de septiembre, sostenemos, como todos, la versión de la Liga Comunista 23 de septiembre con respecto al conflicto que tuvimos con el Partido de los Pobres. Los que provienen del Partido de los Pobres, lógicamente, tienen la versión de cómo interpretan ellos este conflicto que tuvieron con la organización partidaria y con la Liga Comunista 23 de septiembre. Hubo un conflicto entre dos organizaciones armadas que es innegable, ¿no? Donde podemos decir, alguno de ellos tiene la razón, no lo sabemos, pero lo importante del libro del compañero Pedro es esa honestidad intelectual con la que él plantea cómo se dieron los hechos, más que anteponer su juicio de que los de la organización partidaria, como muchos en este escenario político afirman, ¿no? Los buenos son los del Partido de los Pobres y los malos eran los de la Liga, ¿no? O de nuestra parte, no, pues los malos eran los pobristas, ¿no? Nosotros decimos, no, esos eran los malos. No, él antepone a cualquier juicio de valor, a cualquier opinión personal, ofrece cómo se dieron estos hechos de una manera honesta. Veamos. De una manera honesta, de una manera clara, de una manera que nos hace ver a quienes militamos en la Liga Comunista 23 de septiembre, la necesidad, sí, de un análisis más completo que nos permita no acentuar nuestras contradicciones, sino encontrar en qué punto estábamos de acuerdo. Y uno de los puntos en los que la Liga Comunista 23 de septiembre y el Partido de los Pobres estuvo de acuerdo precisamente fue en esto que nos señalaba ahorita Pedro, que nos menciona. Estábamos aquí, en la montaña, éramos una determinada cantidad de guerrilleros enfrentando a 25,000 soldados. ¿Qué se requería en ese momento? Si los 25,000 soldados se concentran en una de las sierras de Guerrero, ¿qué va a pasar? Pues tienen una correlación difícil. Me decían en la cárcel, es que ustedes son como Catarino y los rurales. Catarino y los rurales se agarraron a balazos. Catarino echaba bala y los rurales cañonazos. Quiere decir, era una lucha bastante desproporcionada la que existía, y mantenerla en esa situación finalmente era una correlación de fuerzas que no se podría sostener por demasiado tiempo. Cuando ustedes leen de ese mismo periodo las críticas que hace Ignacio Arturo Salas Obregón precisamente a los compañeros que formaron parte de la guerrilla que se estableció en Oaxaca, en Jamiltepec, Oaxaca, llamada Brigada Revolucionaria Emiliano Zapata, o las críticas que también hace a la brigada que se estableció en el Cuadrilátero de Oro en la región de Durango, Chihuahua, Sonora y Sinaloa. Cuando ustedes analizan estas críticas, dicen como que es un poco duro Oseas, o sea, ¿por qué quiere que estos compas echen tiros y echen tiros? Pues es precisamente porque se trataba de eso, se trataba con las acciones de la Liga que para muchos les parecieron descabelladas, se trataba de abrir muchos frentes de lucha, que la guerrilla de Lucio Cabañas no estuviera permanentemente aislada, que el gobierno tuviera que distraer sus fuerzas en ir para acá, para Jamiltepec, en ir para allá, para Sonora, Sinaloa, Durango, que tuviera que dividir sus esfuerzos, porque esa era la única forma que se tenía, no tanto de beneficiar al Partido de los Pobres, hay que ser muy claros, sino que en conjunto avanzar el proceso revolucionario. Entonces, el libro de Pedro Martínez nos da mucha luz con esto, sobre todo si lo concatenamos con los hechos que se presentaron en aquel periodo y que lamentablemente se mantienen todavía hasta la fecha muy ocultos. El hecho es que del 23 de septiembre del 65, que inicia el periodo de lucha armada, el siguiente paso importante es la fundación de la Liga Comunista 23 de septiembre,
el siguiente punto relevante es precisamente ya la batalla que se da en la Sierra de Guerrero entre el Partido de los Pobres y el Ejército Mexicano, que trae, por cierto, una de las consecuencias más nefastas del periodo. En la cárcel, pero a lo mejor el compañero Pedro tiene mejores datos, yo le pregunté a David Cabañas, el hermano de Lucio Cabañas, estábamos presos los dos, le pregunté como cuántos muertos o desaparecidos ha habido por parte de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres, y él me dijo que alrededor de 20, 25 personas habían caído. Pero si ustedes leen la lista de desaparecidos del estado de Guerrero, es decir, de personas que fueron secuestradas por el gobierno, sometidas a torturas y que están hasta la fecha desaparecidas, nada más de los desaparecidos son más de 600. Entonces, en ese periodo se dio una de las más graves violaciones a los derechos humanos, una parte fundamental de la guerra sucia, y lo que caracteriza a todo el régimen anterior, que fue la desaparición de personas como una forma de enfrentar a los grupos que estaban dando una lucha por una transformación revolucionaria. Si me preguntan en qué momento terminó la lucha armada socialista, yo creo que para el 82 podríamos decir que dejaron de tener actividad las principales organizaciones. Hubo otras organizaciones que surgieron, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y el EPR se mantuvo, aunque sin actividad militar, hasta que le secuestraron a 2 personas durante mucho tiempo. Pero la guerra sucia continúa hasta nuestros días por lo siguiente: ¿dónde están nuestros compañeros? Mientras el Estado mexicano no entrega a nuestros compañeros, para nosotros sigue siendo una guerra sucia la que estamos enfrentando, todos los mexicanos que aspiramos por una transformación de este mundo. Muchas gracias. Gracias, David. Y compren nuestros libros, están ya afuera junto a las donas. Ya sé que nadie fue por las donas, pero vayan por libros. Bueno, le damos la palabra también a Pedro de nuevo para que nos comente sobre las preguntas, los comentarios que todavía quedaron tal vez por ahí, ¿no? Digamos que quedaron flotando todavía entre las últimas opiniones. Sí, cuando se pregunta sobre el origen de la guerrilla y cómo evolucionó su funcionamiento, pues ya lo mencionaba. O sea, nosotros, porque pues éramos de la Juventud Comunista, Lucio del Partido Comunista, y otros compañeros, pues no, o sea, teníamos la influencia de la Revolución Cubana. En ese tiempo pues, todos los jóvenes nos queríamos parecer al Che, estar en la sierra, pelear y todo esto. Y por otro lado, pues oíamos de los avances que iba teniendo la Revolución Cubana. Teníamos esa idea que en algún momento podía llegar a esa situación nosotros como movimiento, porque no fue el movimiento nada más del 18 de mayo, sino que nosotros hacíamos actividades políticas y por otro lado la reacción pues nos traía muy cortos, pero no se planteaba un proyecto para una guerrilla, para un grupo armado. Entonces se dieron esas condiciones porque digamos el caciquismo principalmente veía, como decía David, o sea, en ese tiempo cualquier persona que protestaba pues era los comunistas, y había representantes de la élite en Atoyac de Álvarez, de la élite reaccionaria, que llegaba a lo absurdo, a lo que pues decían que hasta casi decían que los comunistas iban a comer los niños. Entonces llegaban a lo absurdo, y esa actitud fue de estarnos combatiendo también ellos, ¿no? Por medio de periódicos, por medio de… incluso había un periódico que se llamó Rayo del Sur, que salía semanal, y ese no nos dejaba reunión. No sé si pues mandaba gente, ¿no? Porque decían, los comunistas se reunieron en tal casa, los comunistas andan por ahí, los comunistas dicen eso.
Entonces no había pues un proyecto como para lucha armada. Como leí hace rato, pues el grupo fue un grupo de campesinos de 5 elementos que acompañan a Lucio. Yo a Lucio lo vi en el último momento que salía de Atoyac y pues nos planteaba de que se iba a la sierra a crear las condiciones para hacer acciones concretas, buscar a los caciques responsables de la masacre y ajusticiarlos y combatir la judicial, que era el cuerpo policíaco que siempre nos estuvo acosando. Entonces, no había ese proyecto y ese fue el origen del grupo armado. Pero cuando llega a la sierra, pues la gran mayoría de campesinos proporciona sus armas, aunque sea de casa, porque no había armas. Las armas que se fueron quitando al ejército, que ya eran de más potencia, que ya eran de combate, que ya eran de guerra, fue cuando las emboscadas. Ahora la cuestión del entrenamiento, pues también fue al principio empírico, ¿no? De ir a tiro al blanco, las caminatas, por ejemplo, cómo caminar en la sierra, porque no había que caminar nada más como normalmente puede uno subir a la sierra y caminar. Pues había momentos en que había que pisar pues, que un pedazo de madera, piedras, para no dejar huellas. Había veces que a propósito dejábamos la huella para que el enemigo se diera cuenta que estábamos ahí, pero es como ir y regresar, o sea, como el salto para atrás. Así fue, por ejemplo, el caso de la emboscada. Cuando salimos de la emboscada, fuimos dejando huellas y huellas y huellas hasta que llegamos a un campamento. De ahí empezamos ya a tomar las medidas para no dejar huellas y que ellos pensaran que hasta ahí llegamos o de ahí desaparecimos. O sea, todas esas cosas se aprendieron pues en la práctica. Por otro lado, pues era la cuestión de la emboscada, era pues combatir al enemigo y caminar hacia el lado contrario, donde pensábamos que ellos pensaran que nosotros íbamos avanzando. Por ejemplo, cuando la segunda emboscada se hizo un despliegue militar enorme, entonces, ¿qué hicimos? En lugar de subir a la Sierra Agreste, a la profundidad de la sierra, bajamos a la Sierra Baja. Entonces nosotros estábamos en la Sierra Baja, en las comunidades cerca, y ellos andaban por allá arriba, en lo más sobre la integración a la vida abierta, pues hubo muchos problemas. O sea, ya señalaba el apoyo del compañero, hasta que nos fuimos integrando poco a poco, y ya después pues hubo otras condiciones como participar ya abiertamente, y lo del libro pues hasta ahora, porque también era problema de seguridad, y pues participé en otras organizaciones políticas todavía semiclandestinas, y así sucesivamente pues llegó la cuestión de abrirse a la legalidad, se puede decir. Sobre la cuestión de la que preguntaba el compañero allá, pues yo creo que nosotros de la cuestión de solidaridad, yo creo que ahí también lo fuimos aprendiendo, porque eso no se tiene de la noche a la mañana. Entonces, en la guerrilla aprendimos muchas cosas,
los campesinos que, por ejemplo, tienen pues una formación distinta, el machismo, todo eso, porque éramos puros jóvenes, la gran mayoría éramos jóvenes. Entonces, por ejemplo, los padres de los jóvenes que iban ahí nos decían, bueno, pues ¿qué han hecho con mi hijo? Y ahora ha cambiado, porque en el sentido de que la actividad que teníamos pues era igualitaria con las mujeres. Las mujeres, si ustedes piensan, no fueron a hacer los alimentos solamente para que nosotros comiéramos, sino que todos participábamos y allí era una situación que fuimos aprendiendo, igual que la solidaridad con los campesinos. Por ejemplo, les ayudábamos a la siembra, o sea que fuimos creando esa empatía, pues, que nos llevó a que la base social incluso aumentara mucho más. No sé si haya quedado contestada la pregunta. Y pues la cuestión de la vida de sacrificio, pues yo creo que el compañero abundó mucho en esto, ¿no? Nosotros no pensábamos en la muerte, bueno, al menos nosotros. Nosotros pensábamos en hacer la revolución y triunfar y soñar, incluso el entrar a Toyac de Álvarez, como entraron allá en Cuba a La Habana, ¿no? Nosotros no decíamos, ay, a lo mejor me matan. No, teníamos ese espíritu de dedicación al movimiento revolucionario, y yo creo que los compañeros igual. Entonces, eso sería la cuestión con relación a la vida de sacrificio. La segunda asamblea, es que hubo, ¿quién hizo la pregunta, no? Es que hubo dos asambleas. Una, la asamblea del Partido de los Pobres, que donde fueron organizaciones armadas, y por otro lado, muchos campesinos de la región, y entonces ahí fue como masivo, pues. Por otro lado, hubo una asamblea de lo que fue de las organizaciones armadas, que así la consideramos, que fue, allí fue Arturo Salas Obregón, y como representante de todas las agrupaciones ya en lo que se llamó organización partidaria. O sea, por lo menos ahí se nos informó que ellos iban, también Jesús Manuel Gámez, o sea, fueron los dos compañeros que fueron en representación de lo que ya era organización partidaria, que iban en representación del Grupo 23 de Septiembre, del MAR, de los Lacandones. Ellos ya iban en esa representación. O sea, se hizo una discusión como un promedio de 2 días, y pues fue cuando pues no llegamos a un acuerdo. Sin embargo, yo en el libro menciono de que para mí fue lamentable el hecho de que no hayamos podido coincidir y realmente construir una gran organización revolucionaria, y que algunos compañeros pudieron pensar diferente, pero yo sí consideré muy lamentable eso. Además, los compañeros tenían pues muchos conocimientos y plantearon muchas cosas, aunque sí faltó el tener más claridad cómo que la gente entendiera todos sus planteamientos. Además, yo siento que los compañeros, como siempre lo digo, debieron empezar por la A, o sea, porque los compañeros campesinos pues,
había muchas limitaciones, y si ellos hubieran empezado a trabajar, digamos, impartiendo los conocimientos desde lo más elemental de la teoría, yo creo que hubiéramos avanzado, porque también nosotros teníamos la concepción de formar a los campesinos, no mantenerlos en el atraso milenario, ¿no? Yo creo que por ahí hubo muchas fallas, y falla de nosotros, porque de los que más o menos teníamos la claridad de cómo ir formando a la población, porque si hubiéramos hablado con ellos, oye, pues hay que empezar desde la A para terminar con la Z. Entonces, eso también fue parte de los problemas que se dieron en esa asamblea, pero fueron dos, la asamblea así de militantes y participación de organizaciones armadas, y aparte la asamblea de las organizaciones armadas. Sobre Gallegos, pues yo creo que Gallegos, yo no tengo observaciones sobre su libro, porque él pues narra su experiencia nada más, o sea, él no se mete en broncas, ¿no? O sea, no se mete en broncas, en analizar, en cuestionar, sino que pues nada más narra su… Yo creo que son buenos los libros del compañero, porque pues da luz de cómo se vive, cómo incluso él estuvo casi de visita en la brigada, y después él se integra con Carmelo Cortés cuando él viene a la ciudad, y es lo que él escribe, más de las FARC que del Partido de los Pobres. La tesis de Francisco Ávila, pues yo creo que es una cuestión de puntos de vista que cada quien tiene de cómo interpretar lo que de las entrevistas que hizo. Pues yo sí le hice algunas observaciones, porque me dio la tesis a leer, pero pues no le hizo los cambios que yo le planteaba. Entonces, pues sí es bueno el libro, porque trae mucha información, pero sí hay algunas interpretaciones que pues no, pues que no son precisas. La relación con el PCM, pues yo creo que el PCM, los que dirigieron el movimiento el 18 de mayo, fueron miembros del Partido Comunista, y nosotros de la Juventud Comunista. Entonces, ¿qué es lo que hace el PCM? Lo primero que va a decirle que Lucio se baje de la sierra, a lo cual Lucio dijo que no, que él, mientras lo necesitaran los campesinos, iba a estar en la sierra. Y luego, pues, ejemplificando a los compañeros de Madera, ejemplificando a la guerrilla del Che, entonces que lo iban a exterminar ese grupo en poco tiempo. Pero pues yo he sido muy crítico con esa relación, porque pues ellos no se hicieron responsables de contribuir con la brigada, cuando los compañeros pues todos éramos militantes de la Juventud Comunista, del partido. Por lo tanto, ellos deberían haberse, si no ido a la sierra parte de la gente que iba, por lo menos la cuestión de vitualla, de material que necesitara la guerrilla, y estar al tanto de ahí. Pero como dicen algunos críticos, ellos nomás subían a tomarse la foto. Entonces esa fue una relación pues muy irregular, y que
incluso hay gente que dice, hay una historiadora que dice que del PCM, creo que es hermana de Pablo Gómez, que no hubo ninguna relación con el PCM. Y cuando ella, pues, no sé, es historiadora y por lo menos se han publicado cosas, niega esa relación. Así sería, fue una relación vergonzosa, que podríamos decir. Lo que preguntabas de un delincuente, pues ese delincuente se coló dentro de la guerrilla como a otros más, pero nosotros casi no tuvimos muchos problemas con eso, ni los narcotraficantes, ¿no? Porque algunos que llegaron a la guerrilla, pues se fueron en cuanto vieron que sus objetivos no eran los de obtener dinero como para disfrutar. La Totola fue un tipo que a inicios de la guerrilla tuvo contacto y colaboró, pero pues después se convierte en un delincuente que robaba vacas y fue a dar a la brigada por segunda vez, y entonces pues no había cambiado nada y tuvimos que, pues yo proponía que lo fusiláramos porque ya había una serie de problemas con campesinos, y luego nos metió en un problema de que fue y asesinó a un campesino cuando este campesino pues no era lo que él nos decía. Y ahí yo reconozco en el libro que cometimos un error grave, ¿no? Pero a nivel de dirección. Y de esto también hay muchos problemas de la gente que escribe, porque algunos deslindan a Lucio y nos echan la culpa a los que éramos miembros de la dirección. Entonces, pero pues también Lucio dijo, yo les proponía que lo fusiláramos porque sí había hecho delitos graves, matar a un campesino, luego irle a pedir la hija a un campesino, y igualmente Lucio pues dijo, mejor que cuando pida permiso se vaya y ya no lo volvemos a ver nunca. En la brigada casi no hubo los problemas de ajusticiamiento, así de la militancia, sino más bien hubo ajusticiamiento de campesinos de comunidades traidores que eran causantes de campesinos que habían sido ya desaparecidos por colaborar con el ejército. Esos serían a grandes rasgos algunos puntos de vista que podía dar sobre todas las preguntas que se dieron. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias David, muchas gracias Teresa y muchas gracias también Pedro. Ya. Les agradecemos a todas y todos, y ahora le pediría a la coordinadora del Tronco Común de Ciencias Sociales y Humanidades, a María Griselda Gunter, que nos cierre el evento y que entregue las constancias. Muchas gracias. Bueno, yo nada más, como coordinadora de Tronco Divisional, les quiero agradecer su presencia en la unidad. Me parece que es muy importante tener estos espacios de diálogo y visibilizar estas experiencias, procesos, etcétera, especialmente para para toda la comunidad universitaria, pero en especial para los alumnos de Tronco Divisional. Entonces, muchísimas gracias y les voy a entregar sus constancias. Y felicidades por el libro, Pedro. Gracias. Gracias. Gracias.
bueno, les invitamos a que revisen los libros que tienen los compañeros que traen a la venta, y también estarán en el posgrado de Desarrollo Rural, por si en este momento no lo pueden adquirir. Algunos se mantendrán para su venta, y quienes lo deseen también pueden solicitarlo para hacerse del PDF. Muchas gracias y muchas buenas tardes. Gracias.